¿Qué pasaría si un asteroide como el que acabó con los dinosaurios impactara de nuevo? Este documental es una dramatización de dicho acontecimiento. Va destinado a un público adulto. Ciertas imágenes podrían herir la sensibilidad del espectador. ¿Qué pasaría si un asteroide como el que acabó con los dinosaurios se estrellara hoy? Desaparecería la flora, la fauna, los seres humanos, los edificios, absolutamente todo desaparecería. Continuamente se producen pequeños impactos. Una vez al año, en las capas altas de la atmósfera sucede algo como una bomba atómica. ¿Puede salvarnos la tecnología? ¿O nos aguarda el mismo destino que a los dinosaurios? Llevaremos una existencia como la de Mad Max. La mayoría no sobreviviría a un entorno como el de la Edad de Piedra. Yo desde luego no. ¿Sobrevivirá la humanidad a la próxima extinción en masa? En Armagedón Animal. Armagedón Animal. La voz de los muertos suena como la cascada de un torrente lejano. Lord Byron, 1821. A continuación, Junta Nacional de Ciencias, Armagedón de una escala sin precedentes. Imaginen que vuelven a casa una noche, encienden el televisor y ven esto en las noticias de la noche. Los científicos calculan que el asteroide tiene más de 9 kilómetros de diámetro. De 9 kilómetros de ancho, con un 99% de posibilidades de que impacte contra la Tierra. Si supiéramos... Esta noche, una marea de refugiados está evacuando la costa este. Esto podría parecer ciencia ficción, pero algún día se hará realidad. Nuestro sistema solar está repleto de asteroides. En marzo de 2009, sin ir más lejos, nos libramos por muy poco de ser alcanzados por un asesino de 60 metros de diámetro. Lo suficiente para generar una explosión equivalente a la de una bomba termonuclear. La mayoría no supone un problema, pero la gravedad de los grandes planetas como Júpiter altera su curso y los sitúa en una trayectoria de cruce con la Tierra. Y algunos nos alcanzan. Las cicatrices son visibles por todas partes. En 1908, un impacto arrasó 2.000 kilómetros cuadrados de bosque en Siberia. En Arizona hay un cráter producido por el impacto de un meteorito hace 50.000 años. Y en México, el impacto más catastrófico de todos creó un gigantesco cráter hace 65 millones de años y destruyó por completo el reino de los dinosaurios en menos de 12 meses. Los científicos lo denominan la extinción masiva del Cretácico terciario. Ahora sabemos que el asteroide se estrelló en la península de Yucatán, en México. Hay un cráter de 160 kilómetros de diámetro. Levantó una enorme nube de polvo, arrojando materiales al espacio que volvieron a caer a velocidades increíbles. El hallazgo de este impacto en 1980 cambió por completo la visión que los científicos tenían de nuestro mundo. Es uno de esos momentos paradigmáticos que cambian radicalmente la visión que tenemos de cómo funciona el mundo, en el aspecto científico y también en el cultural. Tanto Deep Impact como Armagedón se inspiraron en conferencias científicas. Los representantes escuchaban lo que le había pasado al mundo antiguo y preguntaban, ¿qué pasaría si se estrellase contra nuestro mundo? ¿Qué haríamos?
Si sucediera lo mismo, ¿la raza humana sería destruida? ¿Quedaría algún rastro de nuestra civilización? Sabemos que ocurrirá en algún momento. Es inexorable. Cronómetro de la extinción, menos 10 meses. En un futuro no muy lejano, se detecta un asteroide que atraviesa el cielo nocturno. En un primer momento, simplemente se le bautiza y se cataloga junto a otros miles de asteroides de nuestro sistema solar. Pero cuando se calcula su trayectoria, un inquietante descubrimiento se extiende por la comunidad científica. El asteroide se dirige a la Tierra. Al principio el hallazgo se mantiene en secreto, mientras los científicos realizan observaciones más precisas de la órbita del asteroide. Pero pronto salta la noticia. Durante los días siguientes, toda la humanidad comprende que la totalidad de la vida en la Tierra ...2 millones de especies. Absolutamente todo podría desaparecer en un instante. La predicción de que va a alcanzarnos un meteorito y que no se trata de una falsa alarma será parecido a las etapas por las que pasamos cuando nos dicen que tenemos una enfermedad mortal y que nos quedan solo algunos meses. Pasaríamos por las típicas fases de negación y rabia. Y antes o después, supongo que por la aceptación. A diferencia de los humanos, los dinosaurios carecían de inteligencia para saber lo que iba a sucederles y no pudieron prepararse para el desastre. Pero nosotros sí podemos. La ciencia nos proporciona un detallado entendimiento de todo lo que acontecerá. Podemos hacer una estimación del número de personas que morirá en cada suceso. Y basándonos en eso, podemos estudiar lo que hay que hacer, cuántos recursos tendremos que dedicar a este problema y qué semejanzas tiene comparado con otras amenazas. Pero, ¿nos ayudará eso a sobrevivir? En la extinción del Cretácico terciario, los supervivientes fueron animales pequeños, capaces de cavar una madriguera para capear el temporal. Para sobrevivir a este asteroide apocalíptico moderno, los humanos tendríamos que hacer lo mismo. Se inicia un esfuerzo titánico para construir refugios subterráneos a gran profundidad. Durante la Guerra Fría, construyeron refugios defensivos para protegerse de las bombas nucleares. Este tipo de cosas se llevarían a cabo en todas partes. Y habría que tomar decisiones difíciles respecto a la cantidad de personas que se pueden salvar y las cosas que podrían llevar. Los que se refugien necesitarán agua y comida durante mucho tiempo. ¿Cómo se proporciona alojamiento temporal a miles de millones de personas? ¿Cómo se les facilita comida y saneamiento? Habrá que movilizarse, pero a lo mejor es algo imposible de acometer. Cronómetro de la extinción, menos 8 meses. Los científicos determinan que nuestro enemigo tiene su origen en el cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter. Una fuerte colisión espacial lo desvió hacia nosotros. La roca tiene casi 10 kilómetros de diámetro, el mismo tamaño estimado que tenía el asteroide que exterminó a los dinosaurios. A medida que se asume la realidad, familias de todo el mundo afrontan la situación cada una a su manera. Contárselo a los niños y a los seres queridos es difícil. Cabría pensar que disponemos de la tecnología para desviar el rumbo del asteroide o para hacerlo estallar en el espacio exterior.
Pero de momento eso solo puede hacerlo el cine. Este es un enemigo al que no podemos derrotar. Cronómetro de la extinción, -7 meses. Con 7 meses por delante, los científicos intentan determinar el lugar exacto del impacto. Siempre existe un margen de error. Los astrónomos no tienen una resolución perfecta, así que hay algo de incertidumbre. Por ello, una de las estrategias sugeridas sería colocar un transpondedor en el asteroide, una especie de GPS que nos diría con exactitud dónde está. Eso reduce la incertidumbre. La NASA lanza un transpondedor al espacio. Tras un complicado encuentro con el veloz asteroide, se posa en él. Alimentado por paneles de energía solar, el transpondedor empieza a reenviar sus coordenadas a la Tierra. Impacto del asteroide. Se traza el cálculo exacto de la trayectoria del asteroide. El punto de impacto es una de las zonas más densamente pobladas del mundo, la ciudad de Nueva York. Cronómetro de la extinción, -6 meses. En los meses previos al impacto, las agencias gubernamentales trabajan a marchas forzadas para evacuar la costa este de los Estados Unidos. En la costa o cerca de ella viven más de 150 millones de personas y hay que trasladar a toda la población al oeste. Horribles atascos congestionan durante meses todas las carreteras que conducen al interior del país. La logística es una pesadilla. ¿Cómo se prepara uno para el final de la vida, tal y como la conocemos? Cronómetro de la extinción, -1 semana. Comienza la última semana antes del impacto del asteroide. El ambiente en todo el mundo es de creciente esquizofrenia. En algunas grandes ciudades, los manifestantes toman las calles acusando a los gobiernos del mundo de no hacer lo suficiente para evitar el desastre. Otros, resignados a morir, intentan disfrutar tranquilamente de la última semana de sus vidas. Nadie puede escapar al reloj del juicio final que conduce inexorablemente al olvido. Cronómetro de la extinción, -10 segundos. ¿Qué pasaría si un asteroide como el que acabó con los dinosaurios impactara de nuevo? Este documental es una dramatización de dicho acontecimiento. Va destinado a un público adulto. Ciertas imágenes podrían herir la sensibilidad del espectador. La muerte se ha erigido un trono a sí misma. Edgar Allan Poe, 1831. ¿Qué pasaría si un asteroide como el que acabó con los dinosaurios se estrellara en nuestro mundo? ¿Desapareceríamos? Cronómetro de la extinción, -3 días. Ya no es un debate puramente académico. En solo 3 días, un bloque de piedra del tamaño del Everest aplastará la ciudad de Nueva York. El miedo se apodera de la raza humana en los días finales. No hay espectáculos, ni cines, ni acontecimientos deportivos. Solo las noticias. Crisis cósmica. Se recomienda una evacuación ordenada. Se retransmiten continuamente los planes de evacuación, información para los refugiados y actualizaciones minuto a minuto del avance del asteroide. Los refugios subterráneos del gobierno ofrecen protección a muchas personas. Se han construido millares en los meses previos al impacto. Los científicos estiman que los dinosaurios desaparecieron en el espacio de 1 año. Los humanos que se refugien bajo tierra deben prepararse para permanecer allí, como mínimo durante ese tiempo.
Las últimas horas y minutos tocan a su fin. El asteroide, un asesino de casi 10 kilómetros de ancho, volando 10 veces más rápido que una bala, recorre el último tramo en un abrir y cerrar de ojos. En un instante, todo cambia. Sería algo cegador. Cuando un asteroide entra en la atmósfera terrestre, se desplaza a tal velocidad que brilla más que el Sol. Es una bola colosal de aire supercaliente y material de roca. Es lo más peligroso del asteroide. Generaría una onda de calor tan enorme que abrasaría cualquier tipo de ser vivo, animal o vegetal y cualquier edificio de cualquier material, arrasándolo todo. La ciudad de Nueva York es destruida por completo. La colisión es tan violenta que en 2 segundos, los 5 distritos son engullidos por un agujero de 60 kilómetros de profundidad. Todas estas rocas y escombros aplastados y calentados por la violenta colisión estallan con la energía de 100 millones de bombas de hidrógeno. Todos los escombros expulsados fuera del cráter atraviesan la atmósfera a tal velocidad que se ponen al rojo vivo y brillan incandescentemente. Bajo una colosal nube en forma de hongo, un nuevo asesino sale despedido de la zona cero. Una onda expansiva de rocas vaporizadas. Lo mismo ocurrió cuando el asteroide se estrelló en Yucatán hace 65 millones de años. Los científicos creen que una pared de vapor de roca súper recalentada se precipitó hacia el noroeste tras el impacto. Todos los animales a los que alcanzó en campo abierto, incluidos los dinosaurios, fueron calcinados vivos. Zona del impacto. Ahora todo lo que hay en un radio de 800 kilómetros alrededor de Nueva York, desde Roanoke hasta Cleveland o Quebec, es destruido por la onda expansiva. Un muro de llamas con una temperatura de 1000 grados centígrados avanza por los campos 2 veces más rápido que un tornado, arrasando casi todo lo que encuentra a su paso. Habría más posibilidades de sobrevivir si no se está en línea recta respecto a la onda de energía, porque se pegará a la superficie y te pasará por encima. Pero si es impulsada por encima de una colina, se podría sobrevivir estando debajo. Pero en línea recta no hay salida. Onda expansiva. La onda expansiva tardaría 1 hora en enfriarse y disiparse, pero no habría descanso. El desastroso efecto dominó de la onda ya estaría barriendo el globo. Cronómetro de la extinción, más 1 minuto. Solo ha pasado 1 minuto desde el impacto. Otra hermosa puesta de sol para los que están al otro lado del mundo, en Asia y Australia. Pero todo lo que hay en la superficie de la Tierra está condenado a desaparecer en esta guerra total contra la humanidad. En el noreste de Estados Unidos, justo después de la onda expansiva, un inmenso terremoto avanza, haciendo temblar la corteza de la Tierra en todas direcciones. Un impacto de tales dimensiones libera tanta energía que una onda de compresión atravesaría toda la Tierra y provocaría muchos temblores. Sería prácticamente un terremoto global que sacudiría toda la superficie de la Tierra. Se cree que el asteroide de la era de los dinosaurios generó un terremoto de magnitud 13. Pero como entonces no había edificios que derribar, los temblores serían aterradores, pero no demasiado letales. En este desastre moderno, los edificios viejos de todo el mundo se desplomarían, provocando muertos y heridos en masa.
Solo las técnicas de construcción moderna aseguran que algunos permanezcan en pie. Para los que no viven en el noreste de los Estados Unidos, este terremoto es el primer gran reto a su supervivencia. Cronómetro de la extinción, más 1 hora. 1 hora después, no queda lugar que no se haya visto afectado por el impacto. Todo el noreste de Estados Unidos está envuelto en la nube con forma de hongo más colosal que ha conocido la Tierra. Y esto no es más que el principio. Lo más letal en la extinción de los dinosaurios no fue la explosión inicial, sino la reacción en cadena que le siguió. Aquellos que sobrevivan al impacto del asteroide sufrirán muy pronto una lluvia de fuego. En la actualidad, los científicos han catalogado más de 6.000 neos u objetos próximos a la Tierra. Son asteroides cuyas trayectorias alrededor del sistema solar se cruzan con la órbita de la Tierra. ¿Cómo localizan los científicos estos asteroides potencialmente letales? Depende de dos cosas muy importantes. Un buen telescopio e infinita paciencia. Hay telescopios desplegados por todo el mundo. Muchos de ellos son automáticos y los astrónomos están explorando el cielo constantemente. Los asteroides suelen ser muy poco visibles, pero son objetos en movimiento. Y comparando dos fotos de la misma parte del cielo, cualquier objeto que se mueva en relación con las estrellas probablemente se encuentra orbitando. Estos astrónomos son la primera línea de defensa ante el posible impacto catastrófico de un asteroide contra la Tierra. ¿Qué pasaría si un asteroide como el que acabó con los dinosaurios impactara de nuevo? Este documental es una dramatización de dicho acontecimiento. Va destinado a un público adulto. Ciertas imágenes podrían herir la sensibilidad del espectador. Es la peor pesadilla del mundo, hecha realidad. La misma catástrofe que aniquiló a los dinosaurios nos ha ocurrido a nosotros. Al mundo parece quedarle solo un hilo de vida. Nadie tiene garantías de sobrevivir. Cronómetro de la extinción, más 2 horas. Unas horas después de que un asteroide del tamaño del Everest aplastara la ciudad de Nueva York, hay millones de muertos. Las plantas, los animales, todo desaparecería de la costa este, como si se borrara todo de un plumazo. Desaparecería toda la flora, la fauna, los seres humanos, los edificios, las carreteras, los aeropuertos, los ferrocarriles. Todo desaparecería. Para acentuar aún más la destrucción de Norteamérica, se producen explosiones en el aire. Fragmentos de roca y escombros que se desplazan a tal velocidad por la atmósfera que estallan. Las fuerzas aerodinámicas que actúan sobre ellos son mayores que su energía. Se hacen pedazos y al moverse tan rápidamente explotan en la atmósfera. Los científicos saben que pueden darse estas explosiones gracias a la investigación de un suceso similar acaecido en Tunguska, Siberia, en 1908.
Hubo una gran explosión con una potencia equivalente a la de una explosión nuclear. Provocó una onda expansiva que arrancó de cuajo los árboles en unos 2000 kilómetros cuadrados. Hemos elaborado un modelo para comprender lo ocurrido desde el punto de vista de la física. Y en mi opinión, un impacto de esas dimensiones daría lugar a muchos impactos secundarios. 4 horas después del impacto, la destrucción de Nueva York y sus alrededores palidece cuando se compara con lo que está a punto de suceder. Imaginemos la cantidad de roca que hay en una cavidad de casi 200 kilómetros de profundidad. Todo ese material sería lanzado al espacio. Absolutamente todo. De las rocas más grandes a las partículas de polvo. Billones y billones de rocas y escombros incandescentes caen sobre la Tierra. Una lluvia de fuego global que recalienta el aire como un horno. Los científicos calculan que hace 65 millones de años, las temperaturas pudieron subir de 275 a 550 grados en cuestión de horas. Los bosques se calcinaron hasta las raíces. El fuego lo invadió todo. Fue el episodio más destructivo de la extinción de los dinosaurios. Se cree que todos los bosques de la Tierra se quemaron al final del Cretácico. Eso deberíamos esperar. Norteamérica ardería de una punta a otra, lo arrasaría todo. Todas las centrales eléctricas y las refinerías de carbón arderían. Ya no quedaría gasolina. Todas las infraestructuras de todas las ciudades se quemarían. Cronómetro de la extinción, más 6 horas. Han pasado 6 horas desde el impacto. La mayor parte del mundo es un infierno. Los monumentos de nuestra civilización son incinerados. Lo que tardó miles de años en crearse es barrido en cuestión de horas. Ningún ser humano que permanezca en la superficie puede sobrevivir. Si tiene el tamaño del que mató a los dinosaurios en la extinción del Cretácico terciario, hay que estar bajo tierra. De nada sirven edificios o casas de ladrillo. Hay que estar refugiado bajo tierra. Se necesita protección subterránea. Refugio subterráneo. El refugio ideal ante el impacto de un asteroide no se diferencia mucho de los refugios atómicos construidos durante la Guerra Fría. Debe ser profundo, a unos 3 metros de la superficie. Debe tener sus propias fuentes de energía y abastecimiento de agua. Hay que filtrar el aire del exterior. Y es clave disponer de un sistema eficaz de saneamiento. Sin ser conscientes de ello, los supervivientes hacen bajo tierra lo mismo que hicieron sus antepasados mamíferos hace 65 millones de años. Entonces los mamíferos primitivos, la mayoría del tamaño de pequeños roedores, se refugiaron en madrigueras, agujeros, cuevas y otros reducidos espacios protegidos. La misma estrategia nos sirve de protección en este apocalipsis del mundo moderno. Los supervivientes encerrados bajo tierra están a salvo, pero ¿por cuánto tiempo? Cronómetro de la extinción, más 8 horas. 8 horas después del impacto, los grandes santuarios de la vida salvaje se consumen bajo las llamas. Millones de hectáreas y millones de animales sucumben en incendios de proporciones bíblicas. Y como en la catástrofe que mató a los dinosaurios, a mayor tamaño, peor destino. En la extinción del Cretácico terciario no sobrevivió nada que pesara más de 5 o 10 kilos. Entonces fueron los dinosaurios. Ahora podrían ser los grandes mamíferos. Todas las especies de gran tamaño que ya están al borde de la extinción se pierden para siempre. Los elefantes, por ejemplo, tienen un embarazo de 2 años para parir a una sola cría. Les costaría muchísimo recuperarse si algo redujera su número. Cronómetro de la extinción, más 3 días. El mundo arde durante interminables días.
dejando un paisaje calcinado y negro. Con tanto humo, hollín y escombros en el aire, los rayos del sol que nos dan la vida no consiguen pasar. La luz se apaga en el planeta Tierra. ¿Qué pasaría si un asteroide como el que acabó con los dinosaurios impactara de nuevo? Este documental es una dramatización de dicho acontecimiento. Va destinado a un público adulto. Ciertas imágenes podrían herir la sensibilidad del espectador. Noche, las tinieblas de la luz. Y vida, las tinieblas de la muerte. Algernon Swinburne, 1865. ¿Podría sobrevivir la humanidad a un asteroide asesino como el que aniquiló a los dinosaurios? Cronómetro de la extinción, más 7 días. 7 días después del impacto, la respuesta sigue siendo muy dudosa. Lo que queda de la humanidad está a salvo en refugios subterráneos. Pero en los meses venideros, la superficie de la Tierra quedará sumida en la oscuridad. Eso podría bastar para que la raza humana muriera de hambre. Así ocurrió hace 65 millones de años. Miles de millones de dinosaurios fueron calcinados por los incendios que siguieron al impacto. Pero la extinción, la erradicación de todos los individuos de una especie, llegó probablemente cuando las fuentes de alimento de la superficie desaparecieron completamente en medio de las tinieblas. Finalmente los dinosaurios murieron de inanición. Nuestra inteligencia y nuestra capacidad para afrontar los desastres nos ayudará a eludir este destino, pero no sin dificultades. Una cosa es bajar al sótano a pasar la noche para escapar de un tornado. Pero vivir bajo tierra, en un refugio o en una cueva, durante varios meses, es otra historia. Hacen falta enormes recursos en términos de comida, agua, saneamientos, atención médica. Mientras lo que queda de la humanidad lleva una precaria existencia bajo tierra, la superficie del planeta tal como la conocíamos agoniza. Cronómetro de la extinción, más un mes. Un mes después del impacto, la Tierra es un mundo fantasmagórico que sigue cambiando en la oscuridad. Los cambios más profundos se producirían en la atmósfera y en los mares. Debido a la diferencia de temperatura que soporta ahora la Tierra respecto a la que había, el actual sistema de corrientes oceánicas cambiaría por completo. El clima es increíblemente riguroso y totalmente impredecible. Algunos lugares son enterrados por implacables ventiscas. Otros sufren lluvias torrenciales que caen durante días. Donde antes no había monzones, los hay. Donde llovía mucho, no llueve. Donde no llovía, no cesa de llover. Algunos desiertos florecen y algunas selvas tropicales se secan. El problema es que no deja de cambiar. Cronómetro de la extinción, más un año. Pero al final, el humo se disipa. 12 meses después del impacto, el sol asoma entre las nubes. Hace 65 millones de años, el sol regresó a un mundo sin dinosaurios. Todos habían perecido en menos de un año. Por fortuna, la mayoría de los científicos opina que si la Tierra sufriera el mismo impacto en la actualidad, una parte de la humanidad sobreviviría al periodo de oscuridad de un año de duración. En prácticamente todos los casos, los refugios subterráneos marcarían la diferencia. Los supervivientes saldrían a la superficie de un mundo totalmente destruido por el impacto y sus consecuencias. Las ciudades del planeta han desaparecido.
No hay electricidad, ni teléfono, ni radio. Los coches son inservibles. La electrónica solo es basura. La humanidad ha vuelto de golpe a la edad de piedra. Llevaremos una existencia como la de Mad Max. Habrá que cavar para recuperar las latas de comida para perros o lo que podamos. Si la humanidad logra escapar tras un hipotético impacto, solo significaría que ha sobrevivido, pero no dispondríamos de tecnología. Las personas mejor adaptadas a este mundo no tienen por qué ser las que antes tenían más éxito. Tendemos a pensar que los supervivientes serán gente de una gran ciudad que se han cobijado en un refugio de las afueras de Chicago, Nueva York o París. Es mucho más probable que sea un grupo reducido de gente que se encontrara lejos del lugar del impacto y que lleve un estilo de vida poco tecnológico. No tienen que adaptarse a vivir sin tecnología. Refugiándose bajo tierra, la humanidad ha logrado sobrevivir a los días más oscuros del Armagedón. Pero quedan pocas personas, y no hay un camino claro para sobrevivir en este mundo duro y extraño. Con tanto espacio vacío para que lo ocupe la vida, también debemos pensar qué animales se beneficiarían más de este tipo de desastres. Hace 65 millones de años, los mamíferos prosperaron en el periodo posterior al impacto del asteroide. Como pasa con todo en la vida, cuando uno sufre, otro se fortalece. Puede que ahora un conjunto de especies totalmente nuevo evolucione para aprovecharse de la caída de la civilización humana. Creo que estamos en el callejón de las ratas, donde los muertos perdieron sus huesos. T.S. Eliot, 1922. Cuando los dinosaurios fueron exterminados por el impacto de un asteroide, nuestros remotos antepasados lo aprovecharon para repoblar el mundo poco a poco. Fue el amanecer de la era de los mamíferos. Cronómetro de la extinción, más 5.000 años. Ahora, miles de años después de que otro asteroide arrasara el planeta Tierra, desplazando a los humanos de la cima de la cadena alimentaria, ¿qué especie llenará ese hueco hasta que la humanidad se recupere? Las ciudades en ruinas abandonadas por el hombre pueden convertirse en un hábitat importante. Las veríamos cubiertas de árboles y plantas trepadoras, dominadas por los animales que ya residen en ellas. Algunos animales podrían incluso desarrollar habilidades especiales para vivir en estos lugares tan poco comunes para ellos. Los caminos de la evolución son imposibles de predecir, pero podría pasar un sinfín de cosas extrañas en los esqueletos de las ciudades. Como ocurrió en la extinción de los dinosaurios y prácticamente en todas las extinciones en masa, los insectos no tardan en resurgir. Una especie abundaría principalmente en las ciudades: las cucarachas. Cucaracha. Las cucarachas aparecieron hace 350 millones de años. Han sobrevivido a 4 grandes extinciones en masa. No hay motivos para pensar que esta vez iba a ser distinto. Al contrario, con detritos de sobra con los que alimentarse y menos competencia, se convierten en gigantes. Las cucarachas más grandes de nuestros días miden solo de 3 a 5 centímetros de largo. Estas pueden alcanzar 30 centímetros o más. Aún así, no pueden asumir el control. Los insectos han tenido esta oportunidad muchas veces. Después de la extinción del Cretácico terciario, sobrevivieron muchos, pero no se convirtieron en la especie dominante de nuestro planeta. Su morfología, la propia naturaleza de su esqueleto, limita su tamaño. No existen insectos de 3 metros, caerían derribados por su peso. Como ocurrió en el pasado, tienen una función más importante que desempeñar.
servir de alimento a animales más grandes. Hace 65 millones de años, los insectos eran el alimento de unos animales parecidos a los roedores, algunos de los cuales, con el tiempo, evolucionaron hasta nosotros. Podemos esperar algo similar en este desastre moderno. De modo que nos sucede esta terrible desgracia y aniquila a todos los grandes mamíferos, los más simbólicos y maravillosos. ¿Y qué es lo que nos queda? Las ratas. ¿Quién lo diría? Los roedores están bien adaptados para una evolución rápida y después de un gran impacto es lo que hace falta. Es necesario evolucionar rápidamente porque ahora hay muchos nichos abiertos. Rata. En el periodo posterior al impacto, las ratas podrían alcanzar un tamaño considerable. Algunas casi como el de un perro. Pero una población floreciente de roedores atraería inevitablemente a sus propios depredadores. De todos es sabido que las aves sobrevivieron a la extinción del Cretácico terciario y son el único linaje de dinosaurios que ha perdurado. Su tamaño, diversidad y hábitos alimenticios contribuirían a que también superaran este impacto. Las ciudades vacías son un territorio de caza abundante para ellas. Una ciudad es un entorno tridimensional complejo, algo así como el equivalente mecánico de los bosques y los cañones. A los animales que se desenvuelven bien en un entorno de 3 dimensiones, debería irles muy bien. En las ciudades vacías, los halcones serían los mayores depredadores, ya que son capaces de distinguir todo lo que se mueve por el suelo. Los halcones acechan a las ratas superdesarrolladas desde el aire. Cronómetro de la extinción, más 10.000 años. Mientras la población de humanos se recupera paulatinamente, los insectos, los roedores y las aves disfrutan de un breve periodo de prosperidad. Ante una extinción del nivel del Cretácico terciario, la humanidad quedaría reducida a un pequeño número, o incluso a un solo grupo en algún lugar. Y a medida que fueran recolonizando el mundo, su número no sería muy grande. Pero finalmente la humanidad se reconstituiría. Es imposible predecir cómo serían sus vidas. Pero casi con certeza se harían una pregunta. ¿Podrían sus antepasados haber hecho algo para prevenir el Armagedón? Despierta, levanta o yace para siempre. John Milton, 1667. Desde la década de 1980 se investiga el desastre que exterminó a los dinosaurios. Los efectos devastadores que padeció nuestro planeta son de sobra conocidos. Esta investigación fue importante, porque ahora sabemos que se volverá a repetir en un hipotético futuro. Y así comenzó la búsqueda de asteroides asesinos en nuestro vecindario celeste. El número de asteroides conocido sigue creciendo. No porque haya más de los que pensábamos, sino porque tenemos más tiempo para buscarlos. Ninguno de los asteroides hallados hasta la fecha tiene trayectoria de impacto. Pero como cabe esperar, hay muchos que pasarán rozándolos. El más notable es un asteroide llamado Apophis, que se aproximará mucho a la Tierra en el año 2029, y la NASA lo vigila muy de cerca. Hay dos estrategias principales para prevenir un impacto: destruir el asteroide o desviar su trayectoria. Pero la destrucción del asteroide con armas nucleares se descartó rápidamente. Si un asteroide de 1 millón de toneladas viene hacia la Tierra y lo destruimos, tendremos 1 millón de toneladas de fragmentos de asteroide en dirección a nuestro planeta. Si rompemos un gran asteroide en 1 millón de fragmentos,
Habrá 1 millón de explosiones nucleares por toda la atmósfera de la Tierra. ¿Eso sería mejor o peor? No lo sé. Desviar el asteroide de su trayectoria es la única opción viable. Irónicamente, las armas nucleares pueden servir también para esa función: la detonación de una cabeza nuclear cerca del asteroide. Podría bastar para desviarlo de su rumbo. Empujaría una masa en una dirección y la masa principal del asteroide en la opuesta. Una técnica similar es emplear un golpeador cinético, un enorme bloque de metal lanzado de manera que su trayectoria entre en colisión con el asteroide. Es una fuerza muy pequeña, pero si se ejerce en el punto adecuado con suficiente antelación, puede cambiar la trayectoria lo necesario para alejarlo de la Tierra. Se hace impactar una masa y esta provoca un cráter. El cráter del asteroide expulsa materiales y lo impulsa en la dirección contraria. Un método más elegante sería usar un tractor gravitatorio. Una nave espacial enviada al encuentro del asteroide. Por increíble que parezca, su propia gravedad bastaría para remolcar suavemente al asteroide fuera de su rumbo. Hace falta un sistema de propulsión para esa masa, pero no hay que sujetarla a nada. Es la gravedad la que une la masa al asteroide y muy gradualmente va cambiando el rumbo, tirando de ella muy despacio, pero llevaría años. Todas estas maniobras de desvío dependen de un solo factor: tiempo. Hasta la más prometedora de las estrategias necesitaría al menos 20 años para dar resultado. Si vas en coche por la autopista y se produce un incidente a cierta distancia, solo necesitas un leve giro del volante para evitarlo. Pero si está justo delante, giras bruscamente. Y no queremos que el asteroide vire bruscamente. La inteligencia es nuestra mayor ventaja. Nos permite predecir cuándo un desastre devastador podría azotar nuestro planeta, dándonos tiempo para prepararnos. Los dinosaurios no tuvieron esa ventaja. Si un asteroide se dirigiese hacia nosotros en un hipotético futuro, ¿nos llevaría a la extinción como les ocurrió a los dinosaurios? Solo el tiempo lo dirá.